Jesús, muy temprano, el primer día de la semana, aquellas santas mujeres fueron al sepulcro para ver qué había pasado con Jesús y llevar aquellas flores que despedían un aroma tan grato, y se hallaron con la novedad de que Cristo había resucitado. Fue un día domingo cuando se dieron por enteradas que Cristo Jesús había resucitado y aún vive. Por eso es que alabamos y glorificamos a Jesucristo, porque Él venció la muerte con poder. Se levantó al tercer día de entre los muertos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltar a ese ser divino que nos dio la vida y que nos conceda nuevamente hoy en este día venir a levantar nuestras manos delante de Él y decirle gracias? Gracias, Señor, porque me das la oportunidad y el privilegio que entre multitud de seres angelicales, juntamente los que han sido redimidos con tu sangre preciosa, nos concedas nuevamente hoy en este día glorificar tu nombre. Venimos a adorarte, venimos a glorificarte, a exaltarte, Señor, porque tú eres bueno. Permite una vez más que tu presencia, Señor, haga acto de presencia aquí para adorarte. Vamos a glorificar a Dios, hermanos, este día. Vamos a levantar nuestras manos. Sí, Señor. A tu lado está, que el cielo sea real, si la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que sigo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Quiero acercar, a tu lado estar, desnudos amar, el oscuro rodear, el valle de huesos, le recibir, cantando
manos. Exalta. Alaben de los pueblos, exalten aún a su nombre. Vamos a palmear nuestras manos, hermanos. Vamos a exaltar su nombre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu amor. Que se escuchen esas palmas. Una corona
Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No mereces mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No mereces mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No mereces mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No mereces mi mejor adoración. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Te daré lo mejor de mí. Hay que siempre dar lo mejor de nuestra vida a Jesús. Hay que siempre apartar lo de mayor calidad de nuestra vida para Jesucristo. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, amados hermanos. Damos por comienzo a este glorioso servicio donde venimos con toda la disponibilidad, con toda la pasión de glorificar el nombre precioso de Jesucristo, juntamente con ustedes, hermanos, que se han dado cita en este día y en esta hora, donde hemos venido a presenciar las maravillas de Dios y también de disfrutar la presencia del Espíritu Santo hoy en este día tan especial, un clima tan propicio. Creo que es un día sin igual y es un día tan importante que Dios nos ha dado para que todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y también todos aquellos simpatizantes del Evangelio de Jesucristo y también oyentes que están en este momento, para usted es la bendición hoy en esta tarde. Queremos, hermanos, hermanas, amigos, compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios. Hemos cantado, hemos glorificado, hemos exaltado el precioso nombre de Jesucristo con estas hermosas melodías, estas canciones espirituales que hemos venido a ofrecer a Dios, y creo que Dios los ha tomado,
las ha recibido en su trono de gloria como un perfume grato, como un perfume agradable delante de Él. Y queremos aprovechar el tiempo a lo máximo, disfrutarlo, ya que esta mañana queremos, con la ayuda del Señor, que nuevamente usted pueda identificarse con algo tan interesante que traemos de parte de Dios a través de la Escritura, y que deseamos y anhelamos que usted pueda de alguna forma salir edificado en este espacio que vamos a tener de mensaje, de aportación que Dios nos ha dado a través de la Escritura. Quiero tomar una parte bíblica del libro según San Lucas, capítulo 8, ya que es una historia muy interesante, un suceso muy asombrante, y queremos en el nombre de Jesucristo que usted juntamente con nosotros participe de este gran acontecimiento que viene en esta parte escritural, capítulo 8 según San Lucas, versículo 26. Vamos a leer algunos versículos. Pocas veces nosotros leemos varios textos de la Biblia al dar comienzo, apertura a un mensaje, pero en esta ocasión amerita leer gran parte de ello porque queremos extraer algo muy interesante de parte de Dios. Dice así, para la gloria de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un endemoniado de la ciudad de los Gadarenos. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paecían el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es un relato muy interesante, con un mensaje que envuelve maravilloso para nuestras vidas, y que queremos, en el nombre de Jesucristo, que usted forme parte y nos acompañe en el desarrollo de este mensaje. Hace algunos días, su servidor, en un espacio que tuvo en momentos de ocio, se dio a la tarea de sacar por ahí
un baúl, un pequeño cofre donde tenía algunas fotografías ya de hace mucho tiempo, de muchos años, y me puse a ver cada una de ellas y de alguna forma recordaba algunas cosas del pasado respecto en las etapas que su servidor tuvo en su adolescencia, en la juventud y aún recién integrado al cristianismo o recién venido al camino del Señor. Y pude fijarme en las fotos, aún en ellas, que todavía me parecía en muchas cosas, al ver mis rasgos, mis facciones de mi rostro en aquellas fotografías, veía que aún me parecía bastante, pero me quedé asombrado porque me fijé en un detalle muy marcado, de tal manera que me pude dar cuenta que no del todo me parecía aún en esas fotos. Y la diferencia a ello es que me pude dar cuenta que mi cabello ya era de un color diferente. Al ver yo estas fotografías, me vino a la mente, y al leer yo este relato bíblico me quedé tan asombrado porque de alguna forma pude yo identificarme, y creo que también usted podrá identificarse con este suceso respecto a lo que nosotros acabamos de leer respecto a este relato de aquel personaje que nos está mencionando que estaba poseído y que lamentablemente estaba fuera de su casa y que lamentablemente también se encontraba desnudo en los sepulcros y que estaba él fuera de su familia. Nadie podía someterle, nadie podía ayudarle, el apoyo estaba completamente fuera de su alcance, por cuanto él, en el estado en el que se encontraba de posesión, no podía él asimilar lo que estaba sucediendo en su vida. En pocas palabras, estaba fuera de la realidad. Al leer yo todos estos renglones o todos estos bíblicos desde que comenzamos el versículo 26 y donde culmina en el versículo 39, quizás podrían ustedes decirme el día de hoy: oiga, hermano, al mencionar usted en su título, ¿cómo es que nosotros nos parecemos a este personaje? Hablando de que hoy vuelvo a ver mi foto antigua a través de este relato bíblico, cuando se trata de una persona poseída, que los demonios lo tienen bajo una prisión terrible, donde hay una posesión, donde él está completamente fuera de control. Esto es algo inaudito, esto es algo absurdo, comparar nuestra vida con este personaje. Quiero mencionar algunas cosas de ella. Literalmente no nos parecemos obviamente a él, pero quiero de alguna forma sacar algunos aspectos que nos estarán ayudando y darnos cuenta que realmente nos parecemos mucho a este personaje y que podríamos ver nuestra foto antigua en el relato de este hombre que se encontraba en tal posesión y que lamentablemente por mucho tiempo, por muchos años, él estaba bajo esa terrible situación, en el estado en el cual lamentablemente ni su propia familia podía hacer algo por él. Pero bien, quiero volver al punto porque realmente lo que he mencionado es cierto. Hoy volvemos a ver nuestra foto antigua, literalmente no, pero quiero verlo en términos espirituales y ver algunos rasgos o aspectos de este relato donde estaré yo enfocando, y de alguna forma usted se estará identificando con cada una de estas cosas que yo estaré mencionando. Al mencionar que cuando Jesús llega a las riberas de ese lugar, a la ciudad de los Gadarenos, al encuentro de Jesús, aquel hombre que estaba poseído se postró delante de él y empezó a exclamar y a decir: has venido a atormentarme. Cuando Jesús ve el estado, la situación de este hombre en el cual se encontraba él, yo quiero que veamos aquí algo muy interesante, porque este hombre, la Biblia nos dice que andaba por los sepulcros, y quiero mencionar la primer parte. Son 5 aspectos que yo quiero mencionar y que rápidamente quiero que veamos cada
cada uno de ellos y ver las características que en cierta forma este hombre poseía en la situación que él se encontraba. Número 1, vamos a ver el aspecto donde él andaba entre los sepulcros. Número 2 nos dice que andaba desnudo. Número 3 nos dice que estaba endemoniado y que bajo esa posesión él se encontraba fuera de la realidad. Pero también nos menciona que al ser expulsados los demonios, dice que esa legión pidió permiso para entrar a aquel hato de puercos y los puercos se lanzaron a un despeñadero. Pero el número 4 nos menciona que él estaba fuera de su juicio cabal y lamentablemente también estaba desnudo. Pero también quiero tomar otra parte, que es el número 5, que cuando Jesús lo hizo libre, vemos más adelante que ahora él se encontraba descansando a un lado a los pies de Jesús, pero también vestido. Y quiero mencionar cada uno de ellos porque tiene su importancia. Hemos dicho anteriormente que el título de este mensaje está mencionado ahí y que usted de alguna forma podrá decir: oiga, hermano, el que nosotros nos parezcamos en ello queda muy fuera completamente del alcance de algún parecido. Pero en los rasgos espirituales nos vamos a dar cuenta que sí. El capítulo 2 del libro de Efesios, versículos 1 al 3, nos dice la Biblia algo tan interesante y que haré un comparativo acerca de ello, porque realmente este hombre andaba en los sepulcros. Podríamos nosotros ver fácilmente y entender por lógica, pues que puede ver cosa grata en los sepulcros. En los sepulcros nomás hay gente que está allí automáticamente yendo a visitar de vez en cuando a su familia, pero en realidad los cuerpos que están en descomposición o bien los restos de aquellos que habían partido de este mundo se encontraban en ese lugar, y lógicamente que bajo de esas sepulturas no había menos que gusanos, no había menos que podredumbre, y pues obviamente el olor era desagradable en ese lugar. Así es de que el endemoniado se encontraba entre los sepulcros, entre los muertos. Así también nuestra vida, hermanos, antes de venir nosotros al conocimiento de la verdad, a los pies de Jesucristo, nos dice el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo del 1 al 3, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y que éramos manejados conforme al príncipe de la potestad del aire, y hacíamos cosas completamente fuera del orden. La convivencia de nuestra vida antes de venir a los pies de Jesucristo, espiritualmente hablando, era con los muertos, con los que estaban muertos en delitos y en pecados, que estaban fuera del entorno de Dios, y que lamentablemente en su interior, aunque aún estando vivos, literalmente, espiritualmente estaban muertos. Así es de que al ver el comienzo de este relato nos damos cuenta que este endemoniado se encontraba en esos lugares, como usted también, hermano, hermana, en tiempo pasado, antes de venir a Jesucristo, se encontraba usted entre los muertos. Y hablando sobre el olor que suelta en esos lugares, en los sepulcros, que es desagradable, quiero decirle una cosa: que entre aquella gente que vaga sin Dios y sin esperanza en este mundo y que está muerta espiritualmente, hay algo que huele mal. Hay algo que despide un olor desagradable en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado es el que hace que el hombre despida un mal olor, porque tiene el olor del mundo, tiene el olor de muerte. Lamentablemente la gente, aunque ande bien vestida, aunque tenga un buen automóvil, aunque tenga un buen trabajo, aunque se maneje bajo principios y valores y venga de alguna familia muy reconocida, espiritualmente ante la presencia de Dios está alejado.
como usted, hermano, estuvo alejado en tiempo pasado. Ya se está dando cuenta verdaderamente que sí está tomando un parecido. Pero hay otra cosa muy interesante, que no solo esto de estar alejado de Dios entre los sepulcros espirituales en este mundo lleno de tinieblas, lleno de muerte, sino también nos dice que este personaje estaba desnudo. No se daba cuenta en el estado que se encontraba realmente, por cuanto estaba fuera de sus cabales, y en la condición en la que se encontraba físicamente era lamentable, era triste y vergonzosa. Este hombre estaba desnudo. Oiga, hermano, pero ¿cómo nosotros podemos estar nosotros desnudos? Espiritualmente así. Y desde el principio de la historia nos dice la Escritura, con la primer pareja, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, nos dice que una vez de haber cometido tal transgresión, en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 7, nos damos cuenta que cuando ellos cometieron pecado o cometieron tal transgresión o violaron la ley o los preceptos de allí que Dios había establecido en el paraíso, se vieron que estaban desnudos. Entonces, espiritualmente hablando, la gente, cuando está bajo esa posesión de este mundo, de las cosas que hay en este mundo, y que el pecado reina o impera en el corazón, y que lamentablemente no puede por sí mismo salir de esa situación en la cual él se encuentra espiritualmente, y que todos los que conocemos por la gracia de Dios y que hemos venido al conocimiento de la verdad y que hemos venido a la luz de Jesucristo, podemos ver las cosas con claridad. Pero aquel que se encuentra allá en ese mundo lleno de perdición, lleno de maldad, lleno de falsedad, lleno de mentira, lleno de dolor, y que están en tinieblas, ellos no pueden ver su desnudez espiritual. Entonces, cuando alguien está alejado de Dios, está retirado de la república de Dios, está destituido de la gloria de Dios, espiritualmente hablando, está desnudo. Entonces nos damos cuenta que realmente, al ver cada uno de los aspectos de este personaje, que vamos en el aspecto número 2, quiere decir que nuestra vida pasada, cuando nosotros todavía no veníamos a los pies de Jesucristo, cuando todavía no teníamos ese encuentro que nosotros tuvimos con Jesucristo, a la manera como cuando el Señor llegó hasta aquel lugar de los Gadarenos y que le salió al encuentro aquel endemoniado, el Señor Jesús iba exclusivamente para que aquel endemoniado fuese libre. ¿Se acuerda usted cuando el Señor llegó a su vida? ¿Se acuerda usted cuando el Señor llegó en el momento preciso? ¿Se acuerda cuando usted se encontraba atormentado en su alma? Cuando usted no podía salir de esas ataduras, de esos yugos, de esos barrotes invisibles que lo tenían asumido en la pobreza moral, espiritual, aún hasta física, aún hasta en la salud. Y no solo eso, que lamentablemente en la situación que usted se encontraba, veía que no había la manera o la forma de cómo salir de ello. Así como este hombre que había sido atado con cadenas, había sido atado con yugos, pero nada podía someterle, hasta que cuando el Señor llegó a su vida, experimentó una libertad, como usted también experimentó una libertad cuando Jesucristo llegó a su vida. Esto nos indica y nos revela, como dice en la palabra del Señor, que si Él no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Pero hay algo tan interesante que en el libro de San Juan también nos menciona en el capítulo 5, y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquel hombre endemoniado que cuando se acercó a Jesús se postró, y allí estaba la verdad divina encarnada, y que a la voz de Jesús aquel hombre fue libre y los demonios le soltaron y fueron expulsados de él. Así como usted, cuando conoció la verdad del Señor Jesucristo, esa verdad lo hizo libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Esto quiere decir que la verdad de Dios, la palabra de Dios es verdad y es espíritu. Como dijo el Señor en el capítulo 17, según San Juan, que mi palabra es la verdad. Guárdalos en tu verdad. Esto quiere decir que cuando alguien conoce la verdad de Dios, cuando alguien conoce a Jesucristo, experimenta una libertad, como este hombre experimentó una libertad. No solamente menciono que nosotros estuvimos desnudos anteriormente espiritualmente. Quiero ver cada uno de estos rasgos en cierta forma del relato de este personaje, porque esto nos va a ir ayudando bastante para darnos cuenta de dónde Dios nos trajo, quiénes éramos antes, realmente cuál era nuestra identidad antigua antes de venir a Jesucristo. Realmente nosotros causábamos vergüenza, tristeza, pero en el mundo lamentablemente que vivíamos de descontrol en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no nos dábamos por enterados en la situación que realmente estábamos, hasta cuando venimos a la luz de la verdad y experimentamos esa libertad, nos pudimos dar cuenta cómo el Señor nos trajo de esa situación tan terrible, tan triste, tan lamentable, de pobreza, de tristeza, de dolor, de desesperación, de pecado y de tanta cosa que podríamos nosotros añadir que este mundo da o ofrece, que lamentablemente la gente no se da cuenta. Pero no solamente quiero que veamos el aspecto de que este hombre estaba desnudo y que nosotros espiritualmente también estamos desnudos, sino que también nos dice que este hombre, cuando fue libre, aquellos espíritus malos que estaban dentro de él, dice que le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos que se estaban apacentando alrededor. Esto indica y revela que al presentarse Jesús ante el demonio se tiene que postrar, se tiene que doblegar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la máxima autoridad y porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y que en ese nombre se debe de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Satanás sabe de antemano que Jesús es la máxima autoridad. Esto quiere decir que cuando el Señor hace acto de presencia, dice que los demonios tiemblan y huyen. No pueden soportar la gloriosa y maravillosa presencia del Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo llegó a su vida, lo que había en su interior, lo que había en su corazón, tuvo que rápidamente salir de ello, porque había llegado el momento de su libertad y había llegado la autoridad máxima, que es Jesucristo. Pero aquí hay algo asombrante y yo quiero que vea, porque hay un proceso en el desarrollo de este relato donde este personaje, donde en algunos escenarios arroja un mensaje tan interesante. Pero ¿qué tiene que ver nuestra vida respecto a este hombre que fueron expulsados los demonios, y los demonios entraron a los puercos y los puercos se precipitaron a un despeñadero, a un lago, donde allí quedaron ahogados? Quiero decirle una cosa y quiero tomarlo como tipo y figura, porque realmente esto tiene algo que ver mucho con la salvación de nuestra alma. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y nosotros entendimos nuestra realidad y pudimos comprender que estábamos alejados completamente de Dios, estábamos fuera del entorno de la bendición de Dios y que estábamos bajo esa maldición. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, provocó el Señor en nuestro interior algo grande. Provocó un arrepentimiento y provocó un convertimiento. Cuando nosotros empezamos a crear conciencias de lo que fue nuestra vida, de lo que era nuestra vida, en ese momento nosotros renunciamos a esas pasiones desordenadas, renunciamos a ese estilo de vida que atentaba contra nuestra salvación, que atentaba contra nuestra salud espiritual, que atentaba
contra nuestra vida. Entonces, cuando alguien se arrepiente y se convierte, experimenta un perdón de pecados. El capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos nos dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Esto indica que el pecado que está pegado en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando no conocíamos al Señor y Salvador Jesucristo, eran demonios que estaban ahí dominando, influenciando sobre nuestra vida, influenciando sobre nuestras decisiones, tomando el control de nuestros pensamientos, de tal manera que nosotros éramos llevados, encadenados, cautivos, haciendo todo lo que era en contra de los mandamientos de Dios. Pero una vez que nosotros confesamos con nuestra boca, con nuestros labios de nuestra alma, y que le reconocimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, a través de un fiel arrepentimiento y un convertimiento y un bautismo que establece la palabra de Dios a través de un medio para la salvación, ¿sí? Porque así lo menciona el capítulo 16, versículo 16 del libro según San Marcos: el que creyere y fuere, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto quiere decir que para ser salvo necesita experimentar un acto, un sacramento en su vida, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Una vez que usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, todos esos pecados, todos esos demonios se controlaban en su mente, en su corazón, al invocar el glorioso nombre de Jesucristo en su vida. Todo fue expulsado, así como con la palabra del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Cuando le dijo a los demonios: salgan fuera de él, tuvieron que salir de él y se aventaron a un despeñadero, a un lago de agua, y allí fueron ahogados. Nuestros pecados también fueron ahogados. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, nos menciona precisamente que los pecados, una vez que son perdonados, dice la Biblia, que allí son lanzados al fondo de la mar. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, todos nuestros pecados, todas las maldades, todos los delitos, todos esos espíritus inmundos de mentira y de tanta cosa que podríamos mencionar, fueron lanzados al fondo de la mar. ¿Se da cuenta que realmente nuestra vida se parece a la de este hombre? Cuando fue libre, cuando usted también fue libre, experimentó esa libertad. Pero hay algo glorioso, hay algo maravilloso más adelante, porque nos podemos dar cuenta que los que estaban viendo aquel espectáculo, aquel gran evento de ver cómo el endemoniado había sido libre por el poder de Jesucristo, a la voz de su palabra, y que tuvieron que salir rápidamente, ellos fueron a dar aviso y dar a conocer lo que sus ojos habían visto, lo que había sucedido con el endemoniado. Pero cuando dieron aviso por todos lados, llegaron para ver qué había ocurrido con el endemoniado, y se hallaron con la sorpresa de que el endemoniado ya no estaba endemoniado. Se quedaron impactados, se quedaron sorprendidos. Yo creo que hay gente que se ha quedado sorprendida con usted, hermana, con usted, hermano, cuando usted no conocía al Señor, cuando usted hacía tanta cosa indebida que ofendía a Dios, y que lamentablemente usted no se daba cuenta cómo se veía. Una vez que usted experimentó una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús, y lo vuelve a ver la gente que antes lo conoció cuando usted todavía no conocía al Señor, y empieza a tratarlo, dice: este ya no es el mismo, este es completamente diferente, este ya no se parece, habla diferente, se viste diferente, piensa diferente. Ahora ya no se dirige a un antro, ahora no se dirige a buscar pleito, ahora ya no se dirige a hacer cosas indebidas, ahora ya no anda con pensamientos fuera de control. Ahora es un hombre con un equilibrio mental, emocional, espiritual, y si se puede también físico. ¿Por qué no? Porque Dios cambia completamente todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, segundo libro de los Corintios, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron, he aquí todas
son hechas nuevas. Así, hermano, usted experimentó un cambio total, de tal manera que cuando usted experimentó esa libertad, ahora es otro. Aquellos que llegaron se hallaron con la novedad de que el endemoniado ya no estaba bajo la posesión, ya no estaba desnudo, ya no se hería a sí mismo, ya no andaba entre los sepulcros. Esto revela que cuando usted viene a los pies de Jesucristo, Dios empieza a poner cosas nuevas, cosas diferentes, propósitos diferentes en su vida, de tal manera que usted ya no tiene deseo de hacer cosas que atientan contra los mandamientos de Dios, porque sabe que Dios lo ha hecho libre y que ha cautivado el amor de Jesucristo su vida, y que ahora su vida pertenece al Señor, y que ahora Él toma posesión, el Señor, señorío en su vida de una manera muy especial. Pero sabe una cosa, aquí está lo asombrante, porque cuando ellos regresan ven que este hombre está sentado a un lado de Jesús, y esto me revela que aquel hombre que estaba sentado estaba descansando, porque lo que él había experimentado era algo terrible. La posesión que él tenía era una cosa espantosa. Se trataba de una legión, y una legión eran más de 2,000 demonios. Dese usted cuenta cómo aquel hombre lamentablemente era destrozado por aquellos espíritus inmundos que golpeaban su vida y que le hacían hacer cosas indebidas y aún herirse a sí mismo, y que nadie podía hacer nada por él. Pero ahora estaba descansando. Esto quiere decir que cuando alguien viene a Jesucristo, experimenta un descanso especial. El capítulo 11 del libro según San Mateo, versículo 28, dice a través de su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y a poco no, hermano, usted experimentó una paz especial? Una paz genuina, auténtica, de tal manera que usted tuvo un descanso en su interior, porque antes no había paz en su vida, porque antes no había tranquilidad, antes había un descontrol, una depresión, una ansiedad, una incomodidad, de tal manera que en ningún lugar usted podía estar tranquilo. Pero cuando Jesucristo llegó a su vida, entonces usted experimentó algo maravilloso, que el descanso en su interior todavía se refleja aún en su mirada. Por ejemplo, ahorita usted está gozando de esta grande bendición. Antes usted quizás a esta hora estaría por ahí curándose la cruda realidad, o bien por ahí después de un pleito, después de un conflicto, o allí en una cama, en aquella depresión, en aquella angustia, en aquella amargura. Pero gracias a Jesucristo que Él llegó a nuestra vida y ahora estamos descansando espiritualmente. Hay un descanso en nuestro interior, como este hombre que estaba sentado a un lado de Jesús. Cheque el dato, hermano. No solamente estaba descansando, ahora tenía unas vestimentas, ahora tenía un vestido, ahora ya no estaba desnudo. Cuando usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ha de saber, amado hermano, que usted se le dieron unas vestiduras en su alma. El capítulo 3, versículo 27 del libro de Galatas dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Esto quiere decir que el Señor puso vestimentas en su alma. Ahora usted está vestido. ¿Se acuerda? Y creo que sí se acuerda del relato del capítulo 15 según San Lucas, de la vida de aquel personaje llamado el hijo pródigo. ¿Se acuerda que cuando él volvió en sí y se propuso regresar a casa para ir con su padre y pedirle perdón y decirle: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo? Pero lo asombrante de esto es que cuando él se va acercando y su padre lo ve, y una vez que se acerca, nos damos cuenta que su padre se pone alegre y empieza a decir: ponedle el mejor vestido. El mejor vestido. Hoy, hermano, usted luce diferente en su alma. Ahora hay vestimentas que usted literalmente no puede ver. Pero si Dios le permitiera y le abriera los ojos espirituales, se daría cuenta que el traje que usted trae, que sus vestiduras que usted trae, no se pueden comparar con nada de este mundo sucio.
Aunque fuera el mejor traje, con el mejor corte italiano o francés, quiero decirle una cosa: las vestimentas que el Señor pone lucen y se puede reflejar algo grande. ¿Y sabe qué es lo que se refleja? La luz de Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso. Entonces nos damos cuenta que hoy que volvemos a ver la foto antigua de nuestra vida a través de este relato, hay algo en el cual ya no nos parecemos. Yo mencioné al dar partida a este mensaje que buscando yo en aquel baúl de fotografías del pasado de mi persona, muchas cosas aún todavía me parecía yo en el rostro de aquellas fotografías. Pero había algo donde ya no me parecía, y es que mi cabello había cambiado de color. Como en esta fotografía espiritual nos parecemos bastante, mucho. Pero ¿sabe? Hay algo en lo que ya no nos parecemos. El relato nos dice que cuando la gente empezó a rogarle a Jesús que se fuera de allí, aquel hombre que había experimentado todo esto y que había estado poseído, le rogó a Jesús que le permitiese estar con él. Y Jesús volteó y lo vio y le dijo: ¿sabes una cosa? Te vas a quedar aquí con este propósito. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Es ahí donde ya no nos parecemos. Hay gente que ha experimentado una vida nueva, una transformación maravillosa. Hay gente que ha venido al conocimiento de la verdad. Hay hermanos que experimentan una paz en su interior y tienen vestiduras nuevas, está descansando en su vida espiritual. Pero ¿sabe una cosa? Lamentablemente hay muchos que no quiere contarle a los suyos lo que Dios hizo en su vida, que no quiere dar testimonio del grande poder de Dios. ¿Sabe que lo asombrante de este hombre fue y le contó a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho en él? Pero no solamente fue a los suyos, a los de su sangre. Nos dice que fue por toda Decápolis, 10 ciudades. Y en cada una de las ciudades empezó a dar testimonio de lo que él había experimentado con el poder de Dios a través de aquel milagro, de aquella libertad, de ese ser maravilloso que se llama Jesús. E incansablemente él no cesaba todos los días de dar a conocer quién lo había libertado, quién le había dado la salvación, quién lo había hecho libre. Amado hermano, hoy en este tiempo la iglesia se le ha olvidado de dónde Dios la trajo. Y aunque hemos visto nuestra fotografía espiritual a través de este relato, lamentablemente en esta parte ya no nos parecemos. Hay gente que ni siquiera con los suyos ha dado testimonio, mucho menos en la colonia, mucho menos en la ciudad. Hay gente inclusive en las iglesias que se avergüenzan del evangelio de Jesucristo, cuando aún dijo aquel personaje llamado Pablo: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salvación. Pero quizás tú sí te has avergonzado, quizás has sido indiferente, egoísta, y no has dado a conocer quién liberta, quién cambia, quién transforma, quién hace las cosas nuevas. Que hay alguien que puede entrar donde el psicólogo, donde el especialista, donde papá ni mamá pueden hacer nada, donde ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas pueden hacer algo. Y ese que puede entrar es el único que nos conoce, se llama Jesucristo. Y tú tienes que dar a conocer quién te hizo libre, quién te trajo a sus plantas. Nosotros como iglesia veamos hacia el mundo, que el mundo se está desmoronando, que la gente se está perdiendo sin Dios y sin esperanza.
Y que nosotros que hemos experimentado una nueva vida, nos hemos olvidado de que así como le dijo al Gadareno, ve y cuéntale a los tuyos, nosotros también, hermano, vamos a contarles. Vamos con esas fuerzas incansables que Dios nos ha dado para decirle a la gente quién liberta, quién cambia, quién transforma. Ve y dile al drogadicto, ve y dile a ese matrimonio que está a punto de deshacerse, ve hacia donde está esa familia desintegrada, a esa familia disfuncional, ve ahí donde se encuentra aquel alcohólico, ve allí donde se encuentra aquella muchacha que está encadenada en la amargura, o quizás estará en la prostitución, o quizás se encuentra con terribles pensamientos de suicidio y que quizás está buscando una alternativa y está a punto de quitarse la vida. Tú puedes hacer algo, hermano. Tú puedes hacer algo, hermana. Es hora que te levantes como este hombre. Quiero invitarte a que juntos emprendamos este trabajo. Vamos a contarles como iglesia. Vamos a recordar de dónde Dios nos trajo y vamos a aparecernos ahora. Vamos a tomar una copia de este personaje en la culminación de este relato que fue y contó. Cierra tus ojos y dile al Señor: es cierto, hoy vuelvo a ver mi foto antigua. Es cierto, tú me trajiste de ese cementerio espiritual. Es cierto, nadie podía darme la libertad. Es cierto que yo me agredía. En mi estilo de vida no me daba cuenta cuánto daño me hacía. Es cierto que yo experimenté una liberación, una libertad, y que experimenté un descanso, una paz. Es cierto que me pusiste vestiduras. Es cierto que ahora soy tu hijo y que fui salvo. Hay gente, Señor, que vive como ese endemoniado, como yo un día tuve. Quiero ir hacia donde está el perdido. Dilo juntamente conmigo: estoy comprometido, Señor, contigo, de darle a conocer a la gente lo que tú hiciste en mi vida, Jesús. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que Sí, se Señor. perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una oposición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta y solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Sin el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y verte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada.
Vamos. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Ahí quiero morar. Vamos, vamos hermanos, a con aquellos que están encadenados, a con aquellos que están lamentablemente influenciados, que no pueden salir de la situación en la que se encuentran, de amargura, de tristeza, de soledad, de depresión, de ansiedad. Vamos, nosotros conocemos a alguien quien liberta. Se llama Jesús. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que hace las cosas nuevas. ¡Vamos! Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Y quiero morar. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor, por crear en mi conciencia del trabajo que debo desarrollar juntamente con mis hermanos. Vamos, hermano, no te avergüences de lo que el Señor hizo en tu vida. Cuéntale a los tuyos lo que el Señor puede hacer. Cuéntale a los tuyos cuán grandes maravillas el Señor ha hecho en tu persona y que puede hacerla también en la vida de ellos. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por este privilegio, por este espacio que nos concedió el Señor, de disfrutar su presencia, de estar en este servicio, de gozar de estas cosas tan especiales que Dios nos prepara cada día de servicio. Él nos abraza con su Espíritu Santo. Queremos que usted siga participando juntamente con nosotros de esta adoración todos estos días que nos reunimos aquí, para que a través de ese medio usted también sea bendecido. No se le olvide seguir orando por todos los hermanos, las hermanas, los jóvenes, los niños, los ancianos, por los que están en los hospitales, por todos aquellos que están debatiéndose entre la vida y la muerte, los que están en prisión. Hay hermanos en prisión que necesitan su oración, hermano. Oremos los unos por los otros. Dios los bendiga grandemente. Cuídense. Adelante en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.